es que usted, joven, escriba sus inquietudes respecto al tema que se está tratando. Y yo sé que quizás este tema para algunos resulta un poco, digamos, quizás complejo, nuevo. Y cuando escucha lo que dice el expositor, dice, está bien, yo no sabía que era así, pero no tengo ninguna duda, ninguna inquietud sobre eso. Sin embargo, cuando usted empieza a pensar en las implicaciones que tiene en creer todo esto, sí puede que empiecen a surgirle preguntas. Y nosotros en este espacio, no me escriban tanto porque se me llena el teléfono de mensajes, hemos hecho algunas preguntas que ustedes pudieran haber hecho. Y yo quiero que piensen en la forma en que se hacen las preguntas para que de alguna forma puedan también responder a esas inquietudes que quizás ustedes mismos no saben que tienen. Así que vamos a empezar con la primera, y hice la primera pregunta, no sé si podrán responderlo. ¿Con qué era el pan del desayuno? ¿Con qué era el pan del desayuno? Un expediente que era para el desayuno. Un enigma. No sé para nada. No sabemos, el asunto que por lo menos había pan. Por lo menos había pan. Con algo. Bueno, dice la primera pregunta, en serio. Cualquiera puede responder. Dice, ¿cómo luce una iglesia donde no se predica el evangelio? Es decir, estamos viendo que el evangelio es central, pero ¿cómo sería una iglesia donde el evangelio no se predica, donde no se hable de estos temas? ¿Cómo podemos verla? ¿Cómo podemos identificar? No hablen todos a la vez, uno. Sí. Bueno, en primer lugar, como decía el charlista, la condición de nosotros, y cuando hablamos de iglesia, pienso que se refiere a una iglesia local, o una iglesia global. No, una iglesia local. O sea, en mi iglesia local, ¿cómo yo puedo ir? Si entro a una iglesia, ¿cómo yo puedo identificar y ver qué pasaría si no se predica el evangelio? ¿Cómo yo puedo identificar que en esa iglesia no se predica el evangelio? Bueno, una iglesia que no predica el evangelio para mí luce muerta. Su condición es enferma, una condición de pecado, va bajo una doctrina falsa. Si no tenemos un cristianismo basado en el fundamento correcto, como decía Pablo, un fundamento incorruptible, el fundamento de Jesucristo, yo creo que sería una iglesia fundada sobre la arena, donde son arrastrados los creyentes, si hay algún creyente en esa localidad, son arrastrados por doctrinas falsas, por la cultura, por pensamientos alejados de la palabra de Dios, y eso trae como consecuencia pues la inconstancia, personas que llegan y se van, o precisamente personas que simplemente no son cristianos, porque para ser cristianos necesitamos a Cristo, como decía el charlista, así que pienso. Amén. ¿Algo más que añadir? Sí, yo creo que una iglesia donde no se predica el evangelio, a la larga se verá el resultado en personas que son inconstantes, en personas que no tienen base, que no tienen solidez, que son movidas y llevadas por cualquier doctrina extraña, la que sea, porque el evangelio es el fundamento de la iglesia, es Cristo, es la base sobre la que se levanta la iglesia. Entonces una iglesia que no predique el evangelio se verá en sus miembros, en las personas que se congregan allí, a la larga se verá esa falta de base y de solidez, y puede aparentar que todo está bien. Fíjese, puede aparentar que tiene vida. Es como el mensaje de Cristo a la iglesia del Apocalipsis, donde le dice: y ustedes creen que están vivos, ustedes tienen apariencia de vida, se piensan que todo está bien, pero realmente ustedes son pobres, desdichados, ustedes están muertos, porque no tienen el verdadero evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es la vida de la iglesia. Amén. Dice esta otra pregunta: si no conocía el evangelio tan claramente como ahora se ha expuesto, ¿he sido realmente cristiano hasta ahora?
Sí, yo creo que sí es posible. Déjenme aclarar esto. A ver. Evidentemente no todas las personas reciben el mismo conocimiento en el mismo momento. El conocimiento de Dios es progresivo. ¿Qué significa eso? Una persona que está recién llegada a la iglesia no se le va a requerir que tenga el mismo conocimiento o que tenga el mismo fundamento de alguien que lleva años en la iglesia. Pero la iglesia que verdaderamente es evangélica trabaja en el discipulado de sus miembros, en tomar a una persona que no tiene conocimiento alguno y llevarlo de un punto hacia el otro, llevarlo del punto de ser un pecador que no tiene conocimiento de Dios a convertirlo en un discípulo de Jesucristo. Ese proceso lo tienen todas las iglesias que predican el evangelio. Y las personas que son parte de esa iglesia, se les va notando el progreso dentro del evangelio. Entonces, que ninguno de ustedes, por escuchar ahora aquí que estamos diciendo todas estas cosas y que probablemente ustedes nunca hayan escuchado nada de esto, no es para que ninguno se sienta como que yo no soy cristiano, que verdaderamente nunca lo he sido. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar dentro del proceso de discipulado. Los discípulos de Cristo tuvieron que aprender, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben. Tuvieron que aprender, y aún al final del ministerio de Cristo, cuando Cristo estaba casi para partir de esta tierra, los discípulos todavía no estaban formados. Pedro le negó, ¿verdad? Los otros salieron huyendo, algunos dudaron. Cuando le dijeron a Tomás, resucitó, no lo creyó. Sí, los discípulos no estaban preparados y habían estado con Cristo un montón de tiempo. Entonces, el discipulado es un proceso, es un progreso que usted tiene dentro de su vida cristiana, pero tiene que estar dentro del proceso y se tiene que estar dando el discipulado. Lo que no puede pasar es que el joven lleve en la iglesia no sé qué tanto tiempo y no conozca absolutamente nada, ni siquiera se le requiera conocer nada de la palabra. Amén. Otra pregunta dice: si quiero hablarle a alguien acerca de Dios, ¿tengo que hablarle del pecado? ¿No será eso ofensivo para él? Es decir, hablamos acerca de que el pecado es algo evidente, ¿no? en el Evangelio, pero ¿no es un poco molesto tener que decirle a la gente, oye, tú eres un pecador? ¿Sabes? ¿Cómo hago eso? ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? ¿No puedo hablarle de otras cosas? Sí, buenos días. No podemos predicar el evangelio bíblico si no hablamos del pecado. Como decía el hermano, el punto de partida de este mensaje es que el hombre, ¿qué cosa es? Es un pecador. Y si se ofende, de hecho se van a ofender, es porque realmente lo son pecadores. Nosotros no podemos minimizar, y eso es una cosa que está pasando hoy en día. El hombre ha minimizado el pecado y sus consecuencias, de modo tal que el estándar de Dios es tan bajo que la gente piensa que no es pecadora, piensa que es buena. Pero cuando tú presentas el mensaje que tiene la palabra de Dios, eso muestra que el hombre es un pecador y necesita el mensaje de salvación. Además, dice Jesús que no eres tú, es el Espíritu Santo el que convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. No son tus palabras las que van a convencer al pecador de lo que es, sino es la obra de Dios en él. Y hermanos, se supone que el evangelio ofenda. ¿Sabe por qué se supone que ofenda? Porque el hombre está en rebeldía contra Dios. Entonces el mensaje del evangelio de un Dios santo necesariamente le ha de ofender. Pero cuando están obrando solo las palabras del predicador y no hay más nada, esa persona se ofende y probablemente nunca más quiera escuchar y no ponga un pie nunca más en la iglesia. Pero cuando está obrando el Espíritu Santo convierte esa ofensa en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que debe pasar en nuestra iglesia. Es que esté obrando el Espíritu Santo a través de nuestra predicación. Porque entonces hablar del pecado no será una ofensa, será la vía para que las personas se arrepientan y vengan a la fe. Amén. Sí, yo quería decir ahí, porque a veces tenemos miedo de predicar el evangelio, porque uno dice, bueno, si para predicar el evangelio bíblico tengo que ofender a alguien, mejor dejo que otra gente predique, porque no quiero que alguien se ponga bravo conmigo, que un familiar se moleste conmigo. Bueno, lo bueno del evangelio, a alguno de ustedes alguna vez alguien le ha ofendido y luego de la ofensa te hace reír.
luego de la ofensa como que habla contigo y ya se te pasa la molestia, ¿no les ha pasado? Bueno, el Evangelio precisamente hace eso. La ofensa por nuestro pecado se olvida cuando vemos la grandeza de la gracia de Dios a pesar de nuestro pecado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Así que usted, aunque por el principio del Evangelio usted ofenda a la persona, después usted le va a ofrecer un regalo tan inmerecido y tan grande que esa persona le va a agradecer que usted en un principio le haya ofendido, le haya mostrado su condición real del pecado. Algo que aclarar ahí, porque estamos usando la palabra ofensa y es imprescindible que usted entienda de qué se trata la ofensa. No vaya a ser que usted vaya a pensar que ahora yo conozco que la persona está siendo infiel a su esposa y mamá le diga, tú le estás siendo infiel. Esa no es la ofensa de la que estamos hablando. Estamos hablando de que necesariamente cuando prediquemos del pecado, la persona que conoce internamente su pecado se sentirá mal. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Nosotros no hacemos esto al estilo un sacerdote católico, que la persona llega y le dice, cura, vengo a confesarme, y le suelta la retahíla de pecado. Nosotros no lo hacemos así generalmente. Nosotros predicamos y usted internamente conoce cuál es su pecado. Yo no tengo que saberlo. Sería muy buena la confesión, porque la confesión es parte de este proceso. Pero yo no tengo que saberlo. Tú sí sabes internamente. Entonces, mi predicación te ofende internamente. No es que yo con mis palabras diga una ofensa en contra tuya. Es que al predicar la verdad, tú internamente te sientes señalado y ofendido. Pero ese es el camino para la vida. Me están llegando preguntas ahora, no previamente. Lo bueno sería que fuera previamente para poder decirlas correctamente, porque a veces uno escribe rápido, entonces ni yo mismo entiendo lo que pregunto. Voy a intentar hacerlas, las que me están llegando, pero la que no entienda bien, vamos a hacerla, pero vamos a dejarla para otra sesión, no sea que no pregunte lo que se pregunta. Así que dice esta primera pregunta, tiene relación, pero bueno, dice, ¿se puede ser salvo sin haberse bautizado? Mire, la salvación no tiene que ver con ninguna obra humana. Y el bautismo es una obra humana. Por lo tanto, la salvación no está atada al bautismo, ni está atada a ninguna cosa que no sea solo arrepentirse y creer en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que el bautismo es un paso dentro del proceso de discipulado. Una persona que es salva guardará la palabra. Una persona que es salva vendrá a la iglesia. Una persona que es salva comenzará a mostrar en su vida esa salvación. Bueno, una persona que es salva se bautizará. Porque el bautismo es un paso dentro de ese proceso, pero no es el requisito para salvarse. No es que usted es salvo en el momento que se bautiza. Nosotros como iglesia no creemos, escucha esto bien, nosotros no creemos que en el bautismo se imparta gracia alguna. No creemos que en el bautismo ocurra perdón de pecados. El perdón de pecados ocurre cuando usted se arrepiente y cree en Dios. ¿Qué sucede en el bautismo? Que usted públicamente muestra algo que ya ha pasado en su vida. Sí, quería añadir ahí. Algunas personas ponen de ejemplo el ladrón que fue crucificado junto a Jesús, que no se bautizó y fue salvo. Evidentemente, este hombre no tuvo tiempo de hacer nada, evidentemente. Pero si el ladrón hubiese tenido oportunidad de seguir viviendo, se bautizaría. Porque como decía Torito, es un paso más dentro de nuestro andar cristiano. No es que el bautismo es un requisito para ser salvo, pero si eres salvo, evidentemente te vas a bautizar. Sí, yo creo que la pregunta más bien pudiera ir por el otro lado. Si yo soy bautizado, ¿soy salvo? Tampoco. Eso es lo que estamos queriendo decir, que el bautismo no asegura nuestra salvación. Nuestra seguridad de salvación está en la fe, en lo que Cristo hizo por el pecador. Y para eso
no tiene que haber por medio el bautismo, aunque sí es necesario, no es imprescindible para salvación. Amén. Otra pregunta respecto a esta cuestión, ¿no? del pecado y hablarle del pecado a la gente. Dice, hablando del pecado, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Lo que sucede es que cuando le hablamos a las personas del error que cometen, cuando están en pecado, suelen repetir esa frase. ¿Sabes? ¿Cómo significa no juzguéis para que no seáis juzgados? Que no debemos nosotros decir, oye, estás haciendo mal, porque le dice, oye, no me juzgues, no puedo juzgar. Sí, gracias. Está muy buena la pregunta. Está muy buena sobre todo porque el evangelismo moderno ha malinterpretado la frase de Cristo. Yo no tengo tiempo, lamentablemente no tenemos el tiempo para hacer una exégesis correcta de ese texto. Pero déjenme explicarle en palabras simples que usted pueda entender lo que ese texto significa. Ahí no está hablando de denunciar el pecado y lo mal hecho. Ahí está hablando de hacer juicios injustos sobre los demás. Amén. Ahí no, ese texto no se refiere a que si ahora dentro de la iglesia hay una persona pecando, no se le pueda señalar su pecado. Sí se le puede señalar, es más, se le debe señalar. Hay un pensamiento de la iglesia que me gusta mucho que dice, ame a su hermano, pero haga algo por su pecado. De otra manera, está odiando su alma. No, hermano, el pecado hay que señalarlo, el pecado hay que juzgarlo, sí, juzgarlo. El pecado hay que mostrarlo, porque de otra manera estaremos odiando el alma de nuestros hermanos. Aclaro que eso hay que hacerlo por los caminos que la palabra establece. Eso hay que hacerlo en amor, en misericordia, en gracia, con el propósito de levantar y bendecir al hermano, no hundirlo. Eso hay liderazgo en la iglesia para hacer eso. Sí, hay caminos establecidos, pero hay que juzgarlo. Esa persona que malinterpreta ese texto para justificar su pecado lo está haciendo, cometiendo un severo error. No, usted no tiene que juzgarme porque nadie puede juzgarme. Es que no te estoy juzgando yo, es que te está juzgando la palabra de Dios. No es el juicio mío, porque no es lo que a mí me parece. Yo no te estoy diciendo lo que yo creo, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos nosotros como cristianos toda la aprobación de Dios para juzgar el pecado y señalarlo. Repito, con los caminos que la palabra establece. Hermanos, el evangelio es el juicio de Dios para todos los hombres. Ahorita Tonito predicaba el evangelio, pero él no nos estaba juzgando a nosotros como se malinterpreta esa frase. Él estaba proclamando el mensaje del evangelio que lo juzga a él como pecador y nos juzga a todos los que escuchamos. El texto, rápidamente cuando lo dijeron, dije, voy a buscarlo para leer el contexto. Dice, estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran a la gente. No juzguéis injustamente, era lo que decía Tonito, para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Y ahí está hablando del juicio que no se hace como juicio de Dios. El que predica un mensaje que no proclama el evangelio como juicio universal para todos los hombres pecadores, sino que ataca directamente el pecado de una persona, que era lo que decía él. Adúltero. ¿Qué dice que el contexto? Puedes buscarlo en Mateo 7. Más adelante dice, tú que tienes una viga en tu ojo, ¿qué haces juzgando al otro por la paja que tiene en su ojo? ¿Verdad? Sácate la tuya primera. Es a eso a lo que se refiere. No juzgues, no mires el pecado del otro en particular, no lo señales, sino que hazte responsable tú primero de tu pecado. Pero el evangelio no tiene nada que ver con este texto, porque el evangelio no es un juicio en particular para una persona. Es el juicio de Dios, no de nosotros los que predicamos el evangelio, sino el juicio de Dios para mí como pecador y para ti. Amén. La gente está emocionando, me alegra, de manera que está emocionando, sobre todo porque son preguntas de ustedes. Al principio digo, bueno, se pregunta aquí porque si no tengo pregunta no, pero ahora están preguntando ustedes. Dice, no, tranquilo, ya, como casi todo el mismo tema, las preguntas que no sean ahora, vamos a dejarlas para los otros tiempos. Son cuatro tiempos de preguntas y respuestas. Por la tarde hay otro tiempo, mañana por la mañana hay otro y por la tarde hay otro más. Y si no, bueno, nos vamos al sábado, nos quedamos aquí y hacemos preguntas y respuestas. No, eso no es. Dice, ¿cómo lidia un joven con el pecado de la inclinación a la homosexualidad? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo un joven
cristiano, ¿no? Supongo, puede lidiar con la inclinación o con el pecado de la homosexualidad. Es decir, el joven, ¿sabe?, tiene deseos homosexuales. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Que está condenado, está perdido? ¿Puede ser salvo o tener esa inclinación? Sí. A ver, miren, nosotros, a ver si lo escuchan, nosotros tenemos que marcar una diferencia entre tres conceptos que son importantísimos que usted lo entienda. Miren, está el concepto de tentación, entrar en tentación y caer en tentación. No es lo mismo las tres. Una cosa es la tentación. Nosotros somos tentados constantemente por cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que nos tientan más que otras. Hay algunas que nos llaman muchísimo la atención, pero hay otras que aunque nos las ofrezcan, a nosotros no nos produce nada. Probablemente ahora mismo asesinar a una persona a mí no me tienta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tener un carro del año probablemente me tiente. Pero asesinar a una persona no me tienta. Yo no entro en tentación. Yo soy tentado, pero no entro en tentación. Yo entro en tentación cuando de verdad, esa pregunta que están haciendo. Sí, eso es entrar en tentación. Pero déjeme decirle algo. Ni ser tentado, ni entrar en tentación es pecado. Ninguna de las dos. Usted puede ser tentado y no es pecado. Usted puede entrar en tentación y no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando usted cae en la tentación. Entonces, hablando de ese tema de la homosexualidad, quiero dejar claras dos cosas. Primero, la diferencia en este punto. Usted puede tener inclinaciones homosexuales, que eso es ser tentado, no es pecado. No es pecado. Lo quiero dejar claro para si está pasando, que puede estar pasando. Para nosotros eso es un tema tabú, eso es un tema, pero puede estar pasando perfectamente entre la juventud nuestra. Eso no es pecado. Joven que estás escuchando, no es pecado tener inclinaciones homosexuales. Como mismo no es pecado toda la bola de jovencitos aquí que codician a otras jóvenes que están acá, que les atrae. Que les atrae. No es pecado. Como dice también. ¿Cuándo es pecado? Hay algunos que caen en la tentación. ¿Cuándo es pecado? Cuando eso que es una simple atracción, yo le doy lugar en mi mente y va calando profundamente de tal manera que yo caigo en tentación, haciendo cosas que entonces sí son pecado. El pecado no está en lo que pasa por nuestra mente, porque estaríamos perdidos. El pecado está en lo que a nosotros le damos cabida y en lo que nosotros damos el paso para caer. Decía Martín Lutero una frase que tiene mucho que ver con esto. Decía él: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo impedir que se posen y hagan un nido. O sea, yo no puedo impedir que esos deseos pecaminosos pasen por mi mente. Sí, yo soy tentado y muchas veces entro en tentación directa con algunas cosas. Pero yo sí puedo impedir como creyente, y ya respondiendo a la pregunta, en todas las áreas, incluyendo la homosexualidad. Porque lo segundo que quería aclarar es que la homosexualidad no es un pecado aparte. La homosexualidad no es un pecado que tengo que separar de los demás porque es más grave. Mire, probablemente a nuestra sociedad machista, a nuestra sociedad diferente, la homosexualidad ofenda más que cualquier otro pecado. A los jóvenes, a los varones sobre todo, porque las mujeres, pero a los varones sobre todo, la homosexualidad ofende más. Ofende. Y creemos que eso es un pecado. La homosexualidad está en la misma clase de pecado que todos los demás. Es un pecado que ofende a Dios. Por lo tanto, como no es una clase diferente de pecado, puede pasar por nuestra mente ese tipo de deseos como mismo pasan todos. Ahora, la realidad es que el joven cristiano que tiene la asistencia del Espíritu Santo puede resistir, luchar para no caer en pecado. Amén. Sí se puede. Sí, el ejemplo que siempre he escuchado es que el joven que se monta en la guagua y
y pasa por el lado de una muchacha con la falda corta, con escote, y entonces él así como mirando para adelante, así para no mirar. Ahí está como que entrando en tentación, no, así para no mirar, así, y dice, sí, casualmente también después se sienta al lado. Entonces, ahí, está entrando en tentación, ¿sabes? Mientras él no, mientras él permanezca ahí, con su vista al frente, su mente en el Señor, está combatiendo contra el pecado. Él no ha pecado. Ahora, si cede la tentación y cae en la tentación, entonces es diferente. Pero hermano, la buena noticia es que antes de que caiga y después que caiga, el Evangelio es la solución. Si logras resistir, dale gracias a Dios, porque ha sido el Evangelio de Cristo y su gracia la que te ha dado la fortaleza para no pecar. Y si has pecado, ven a los pies de Cristo con arrepentimiento y fe, y te aseguro que Él te perdonará. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana por su salvación, porque en eso es lo que hemos venido a predicar aquí. Vamos, este es el propósito de este encuentro, que usted se vaya consciente de lo que es el Evangelio, y en sus problemas y dificultades diarias, joven, en tu escuela, en la calle, en tu trabajo, tú recuerdas que Cristo murió por tus pecados y en Él tienes vida eterna. Que el Señor reciba la gloria y la honra. Las preguntas que quedan, no piensen que no se van a hacer. Vamos a guardarlas para los próximos tiempos de preguntas y respuestas. Amén. Los pastores que están aquí presentes, vamos a dar un receso de 15 minutos.